Vamos a empezar con el primer vídeo en el que quiero enseñaros una pequeña introducción a Overray. Quiero que veáis de forma resumida para qué sirve este programa y de forma muy sencilla qué hace y cómo lo hace. Para empezar, comentaros que Overray es un programa desarrollado por una empresa búlgara llamada Chaos Group. ¿Y qué es Overray? Pues Overray es un motor de renderizado que calcula el comportamiento de la iluminación de forma física. En futuros tutoriales aprenderemos cómo trabajar con la luz ambiental, pues la que proviene del sol, por ejemplo, y también veremos cómo gestionar y trabajar con elementos de luminotecnia. Todo esto es muy importante para trabajar con luces artificiales. Ya veremos que Overray tiene una barra de herramientas exclusiva para temas de iluminaciones artificiales. Bueno, Overray nos permite renderizar tanto imágenes estáticas como una serie de fotogramas con la que podremos crear animaciones con un editor de vídeo. La versión actual de la extensión para SketchUp es Overray 3.4 y tened en cuenta que es la versión que voy a utilizar para todos los tutoriales. Y antes de continuar, quería comentaros que el método que utiliza Overray para hacer el cálculo de la iluminación que os comentaba antes es una técnica llamada iluminación global o GI, de Global Illumination en inglés. Este método o esta técnica combina una serie de algoritmos que intentan representar en la escena cómo se comportaría la iluminación en la vida real con la mayor precisión posible. Pero bueno, en las siguientes diapositivas os comentaré un poquito por encima cómo hace esto Overray. Antes de profundizar en el tema de la iluminación global, conviene que conozcáis los tres factores principales que van a afectar a nuestro render. Estos factores los veremos en detalle en futuros tutoriales, así que tened en cuenta que esto es una pequeña introducción. El primer factor a tener en cuenta es el tema de los materiales. Ya veremos que con Overray podremos asignar texturas y propiedades a nuestras superficies. Las propiedades son las cualidades que tienen los materiales para interactuar con la luz o mostrar ciertas características como reflexión, refracción, rugosidad, desplazamiento, etc. Ya veremos cómo estas propiedades van a influir enormemente en el aspecto final de nuestro render. Luego tenemos el mapeado. El mapeado se puede referir a la información propia de los materiales y sus propiedades o la forma en la que la iluminación se distribuye y se comporta sobre las superficies. Esto es un tema un poco más extenso, hay muchos mapas en Overray, así que los iremos viendo poco a poco. Y terminamos con la iluminación. Y os comento que la iluminación global va a combinar los parámetros que utilicemos para representar la iluminación directa y la iluminación indirecta. Así que en las siguientes diapositivas os voy a enseñar de qué va esto. Primero vemos el modelo que voy a utilizar de SketchUp como ejemplo para mostraros la iluminación global. En este ejemplo solamente voy a usar una única fuente de luz, que es el sol que entra por la ventana e incide en el interior de nuestra escena, como lo vemos aquí en las sombras de SketchUp. En este render de Overray vemos que solamente se muestra la iluminación directa. Así que el sol emite varios fotones, aquí mostramos uno de ellos, y este fotón de luz que entra por la ventana no tiene ningún rebote asignado, por lo que la luz no se va a ver reflejado en el interior y esto evidentemente no es realista, ya que tenemos gran parte de la escena completamente a oscuras y perdemos muchísima información. Así que vamos a ver qué pasa cuando asignamos un solo rebote. Bueno, pues aquí observamos que la escena en general está un poquito más iluminada, ya que el fotón incide sobre la superficie, rebota e ilumina parte de la escena. La razón por la que vemos esta zona iluminada es porque Overray trabaja con propiedades difusas, es decir, que la reflexión del fotón se dispersa en todas las direcciones, pero en este caso solamente una vez porque le hemos puesto solamente un rebote. Vamos a ver qué pasa cuando activamos la representación de los siguientes rebotes. Pues ahora sí que podemos ver una escena con más información. Vemos iluminadas zonas que antes aparecían completamente a oscuras, como por ejemplo este rincón, el interior de las mesas. Hay que tener en cuenta que cuando un fotón incide sobre una superficie,
viene con una determinada energía. Parte de esa energía es absorbida por el material y la otra parte se ve reflejada hasta llegar a otra superficie. Así va rebotando por la escena hasta que el fotón pierde toda su energía y se disipa. Esta es la forma que tiene la iluminación de comportarse en la vida real y lo que V-Ray intenta representar. Va a depender mucho del tipo de parámetros, tipo de opciones que vayamos utilizando y que veremos en futuros tutoriales. Así que nada, por ahora lo vamos a dejar aquí. Espero que este tutorial os haya parecido interesante y nos veremos en el próximo, que será muy pronto. Un saludo, chao.